No sé si lo que voy a contar me hace una mala hija o simplemente una mujer cansada de cargar con mentiras. Durante 15 años trabajé día y noche aquí en Estados Unidos, limpiando casas, cuidando viejitos, levantándome antes que el sol, todo para enviarle dinero a mi madre en México. Yo pensaba que era por su salud, que cada dólar que le mandaba era una medicina, una consulta, una esperanza de que viviera más tiempo. Pero no, no era así. El día que me pidió $100,000, jurando que era para un tratamiento del corazón, descubrí la verdad más dolorosa de mi vida. Mi madre no estaba enferma. Mi madre estaba comprándole lujos a un hombre 30 años más joven que ella. Y fue en ese momento, entre lágrimas y rabia, que tomé la decisión más dura de mi vida: denunciarla y verla terminar en prisión. Hoy me atrevo a contar esta historia porque sé que muchas mujeres como yo cargan secretos, sacrificios y traiciones que nadie imagina. Y lo que voy a decir quizá duela, pero es la verdad que me liberó. Yo era Elena. Tenía 52 años cuando me atreví a decir todo esto en voz alta. Nací en Puebla, en un barrio donde el pan olía a canela desde la madrugada y las paredes se agrietaban en temporada de lluvias. Había vivido en Los Ángeles casi 20 años, entrando y saliendo de casas que no eran mías, limpiando pisos brillosos, cocinando sopitas para personas mayores que me decían mija, aunque no fueran mi familia. Esa fue mi vida por muchos años, silenciosa, cansada, útil y, aún así, llena de una esperanza chiquita que me sostuvo, que cada dólar que yo mandaba a México servía para que mi mamá respirara mejor, caminara sin dolor, durmiera sin susto. Cuando crucé la frontera, ya cargaba la urgencia de ser la hija buena. Mi papá se había ido cuando yo era niña, y mi mamá me crió con el carácter de quien aprendió a pararse derecha hasta en los velorios. Ella me enseñó a no pedir fiado, a no llorar frente a extraños, a no quejarme por lo que tocara. Y yo, con esa lección metida hasta los huesos, trabajé y trabajé. No fui a fiestas, no compré ropa nueva si la vieja todavía servía, no me metí en problemas. Guardé cada centavo en sobres de papel con su nombre, para la medicina de mamá, para la consulta, para la operación que quizá. Eso hacía cada mes, y lo hacía con gusto, con fe. Decía, Dios me da fuerza, yo le doy fuerza a mi madre. Mi rutina en Estados Unidos había sido sencilla y pesada al mismo tiempo. Me levantaba antes de que saliera el sol, preparaba café negro y un pan que compraba en especial los domingos, para que me durara toda la semana. Agarraba el autobús con otras mujeres como yo, con las manos resecas por el cloro y las ideas guardadas en silencio. Ya en el trabajo, sacaba el cubo, el trapeador y el olor a limón. Me acompañaba hasta que el piso quedaba como espejo. Había días en que hablaba poco. Había otros en los que la señora me contaba sus achaques y yo le escuchaba con paciencia, como si fuera una tía. Algunas veces me pedían que cantara bajito esas canciones que a mí me dolían tantito, porque me regresaban a la cocina de mi mamá, cuando yo le servía café en un vaso de vidrio y ella soplaba para que enfriara. Si te conmovió escucharme desde el corazón, te pedí que siguieras este canal Ellas en el Norte, porque contaba historias como la mía, mujeres con manos cansadas y la frente en alto. Y si tú estabas lejos de casa o cuidabas a alguien, yo quería que supieras que no estabas sola. Con el tiempo, mis manos aprendieron a hablar. Las uñas cortas, las cutículas reventadas, la piel áspera, decían, hoy se ganó un poco más. Y cuando tocaba la quincena,
Yo abría la aplicación del banco o iba a la tienda con envío y ponía el dinero. Siempre ponía un mensajito. ¿Cómo sigues, ma? Te amo. No te preocupes, poquito a poquito vamos a salir. La mayoría de las veces mi mamá respondía breve: gracias, hija, Dios te lo pague, me hiciste una bendición. El doctor dijo que hay que seguir. Yo me agarraba de esas palabras como de un pasamanos en un camión lleno. No miraba a los lados para no marearme de dudas. Yo creí 15 años. No era que mi vida hubiera sido una película. No, fue más bien una serie de días iguales que me dejaron marcas. Aprendí a ahorrar en una cajita metálica. Aprendí a cortarme el cabello en casa. Aprendí a decir no cuando alguna compañera me invitaba a Las Vegas o a un baile porque yo tenía que juntar para la resonancia, para los análisis, para la cita del cardiólogo que, según, era muy caro. Aprendí a mirar fotos de playas desde el celular y a decir, otro año será. Y ese otro año se volvió otro y otro y otro, hasta que mis rodillas empezaron a tronar al subir las escaleras y mis ojos se me cansaron de tanto químico. Una vez, me acuerdo, la señora donde yo limpiaba me regaló una chamarra muy bonita. Yo la guardé varios meses antes de estrenarla. No quería que pareciera que me había olvidado de dónde venía. Elena, te queda linda, me dijo ella. Yo le sonreí y pensé en mi mamá, en cómo le quedaría ese suéter azul que le hubiese comprado si no estuviera en tratamiento. Me acuerdo también de los diciembres. Yo no viajaba a México. Me quedaba aquí, enviando cajas con cobijas, con café de olla, con jabones de olor, y ahí adentro metía cartas. Le escribía a mi mamá con letra apretada, contándole las cosas simples, que el vecino había plantado naranjos, que el hijo de mi comadre se había graduado, que yo había aprendido a preparar un caldo de pollo que curaba el alma. Ella respondía con pocas líneas, siempre parecía cansada. Yo le creí todo. Mi fe en mi mamá vino de lejos. Cuando yo fui niña, ella me arropó aunque la cobija no alcanzara para las dos. Ella vendió tamales en la calle para que yo me comprara mis primeros zapatos blancos de escuela. Ella me miró llorar por un amor tonto y me dijo, «Se pasa, mija». Y se me pasó. Por eso, cuando fui grande y crucé al norte, sentí que le debía el aire. No lo dije en voz alta porque me daba pena, pero dentro de mí repetí muchas veces, si yo respiro aquí es porque ella me sostuvo allá. Y ese pensamiento me guiaba como una vela. En Los Ángeles hice amigas también, mujeres con historias parecidas. Una de ellas, Carmen, me decía que yo estaba bien entregada a la familia. Me lo decía con cariño, con una sonrisa. A veces me ponía la mano en el brazo y me sugería que pensara en mí. Aunque sea un día, Elena, date un regalo. Yo le respondía que mi regalo era la salud de mi madre, que cuando la viera caminar sin cansarse, con las piernas fuertes, yo me iba a comprar un par de zapatos rojos. Nunca lo hice. Los zapatos rojos se quedaron en la mente, guardados junto al antojo de un viaje a la playa y una tarde sin reloj. Mi vida amorosa fue cortita y silenciosa. Tuve un hombre bueno, o eso quise creer, que aguantó un tiempo mis horarios y mi cansancio, pero no aguantó mi culpa. Yo vivía con esa culpa, la de sentir que cualquier moneda que no fuera a México era traición. Él me dijo que me quería, que podíamos construir algo aquí, pero yo siempre tenía prisa por terminar una limpieza, por agarrar otro turno, por mandar un poco más. Él se fue. No hizo falta pelea. Yo no supe sostenerlo. Me quedé sola. No me quejé. Seguí con lo mío. Trabajo, envíos, voces bajitas en el teléfono que me decían, gracias, hija.
El barrio donde me tocó vivir fue el de siempre. Departamentos viejos con rejas pintadas a medias, niños en bicicleta, vendedores de elotes en la esquina. Los sábados, cuando podía, me iba a la iglesia. Me sentaba atrás para no llamar la atención y pedía por mi madre, por su corazón, por su presión, por su azúcar, por lo que fuera que estuviera fallando. Pedía también por mis manos, para que no se me reventaran las venas, y por mi ánimo, para no soltarme. La fe me sostuvo lo justo. No fui santa, me cansé 1000 veces, pero seguí. Cuando me llamaban de Puebla, yo me acomodaba en la silla de la cocina, tomaba aire y me preparaba para escuchar. Mi mamá tenía una vocecita entrecortada y fuerte, como si tuviera algo atorado en el pecho, y, aún así, no quisiera que nadie lo notara. «Estoy bien, hija», decía. «Aquí vamos. El doctor, pues, ya ves, cobró más». Yo apretaba el teléfono. Sentía que el corazón se me achicaba. «Mamá, no te preocupes, yo mando más. Yo me acomodo», contestaba. Y me acomodaba. Cambiaba turnos, pedía horas extra, me quedaba a limpiar baños que olían a amoníaco hasta que me arderían los ojos, con tal de mandar, con tal de cumplir. Hubo señales que no vi, o no quise ver. Una vez, una vecina de allá me escribió por Facebook para decirme que mi mamá se veía muy bien arreglada. Yo lo tomé como un «qué bueno». Otra vez, me mandaron una foto de ella en una fiesta del barrio con un vestido rojo, muy guapa. Yo lloré al verla contenta porque pensé, está viva, está disfrutando, la medicina sirvió. No vi otra cosa, no pregunté demasiado. Yo respeto, decía, cada quien su vida. Y seguí. Me aferré tanto al papel de hija que mis propias necesidades se me borraron. Si alguien me hubiera preguntado qué quería yo, quizá habría respondido, dormir sin alarma, que no me duelan los hombros, hablar con alguien que me escuche sin prisa, pero no lo dije. Me acostumbré a pasar por la vida como pasan las sombras a mediodía, sin hacer ruido, sin estorbar. También hubo orgullo, no lo niego, orgullo de decir yo sostengo a mi madre, porque en nuestras familias eso pesa, porque nos enseñaron que una hija buena no abandona, que la mamá es sagrada, y yo me lo creí, no como un mandato que me ahogara, sino como una responsabilidad bonita de esas que te dan sentido. Era mi brújula, era mi manera de estar en el mundo. Con el paso de los años, sin embargo, mi cuerpo empezó a pedir cuentas. Las rodillas me dolieron al levantarme, las muñecas se me entumieron, el dolor en la espalda se volvió un invitado diario. Yo tomé tés, puse pomadas, guardé silencio, y en las noches, cuando el edificio entero se callaba, yo miraba el techo y hablaba bajito con Dios. Le decía que me diera fuerza un poquito más, solo para enviar el siguiente giro, para cubrir la siguiente cita de mi madre, para que no faltara lo básico. Le decía que yo no pedía lujos, solo estabilidad, solo paz. En ese tiempo me enteré de historias feas de otras mujeres. Una amiga descubrió que su hermano se gastaba los envíos en cerveza. A otra la dejaron plantada en Navidades. Escuché todo eso y me dolió, pero yo me dije que a mí no me pasaría. No con mi madre, no con la mujer que me había enseñado a sostenerme. Era imposible, pensé. Y me aferré a esa idea como si fuera una tabla en medio del mar. A veces, al terminar la jornada, me sentaba en la banquita del parque a ver pasar la gente, las parejas agarradas de la mano, los perros jalando a sus dueños, los niños con helado en la cara. Yo me sentía parte y no parte, como si viviera dentro de un tren que no paraba. Pero el corazón, aunque cansado, se me calentaba cuando pensaba en mi mamá abriendo el sobre,
pagando sus medicinas, comiéndose sus frijolitos con queso, quizá sonriendo cuando recordaba que su hija estaba lejos pero presente. Eso me bastó por muchos años. Eso me hizo sentir que mi vida, aunque simple, tenía valor. Una noche, después de un turno doble, me topé con un espejo en el elevador. No me gustó lo que vi. Ojeras profundas, cabello recogido a la carrera, hombros hacia adelante. Me dije, así es la vida, Elena. No te quejes, caminaste este camino por amor. Y me bajé del elevador con esa frase pegada al pecho, como un parche. Me durmió el dolor, no el sueño. Pero amanecí y seguí, porque yo siempre seguí. Casi al final de ese largo tiempo, antes de que todo se derrumbara, todavía había esperanza en mí. Esperanza de ahorrar un poquito para arreglarme los dientes, para comprarme los lentes nuevos, para cambiar la cafetera que se había descompuesto, para, quizá, mirar un atardecer frente al mar. Y, sobre todo, esperanza de escuchar a mi mamá decirme un día: «Ya no me mandes tanto, hija, estoy mejor, ven a verme y nos abrazamos». Con esa simple frase, yo habría sentido que todo valió la pena. Hubiera sido suficiente. Hasta aquí quise presentarme así, despacito, como fue mi vida. Hablé desde mis adentros, sin adornos, para que entendieran quién era yo antes de que la herida se abriera. Fui una mujer común, trabajé en silencio, confié. Amé a mi madre con una fe que hacía luz en los cuartos oscuros. Y durante 15 años, cada decisión que tomé giró alrededor de su bienestar. Eso me hizo ser quien fui. Eso me hizo caminar, aún con los pies cansados. Si esta historia te tocó en algo, si viste a tu mamá, a tu tía, a tu vecina o a ti misma en estas palabras, te pedí que siguieras el canal Ellas en el Norte. Aquí contábamos lo que no se decía en voz alta. Aquí nos reconocíamos. Aquí respirábamos juntas. Cuando miré hacia atrás para entender por qué me aferré tanto a mi mamá, me regresé a la casa chiquita donde crecí, con techo de lámina y ese polvo fino que se metía por todas las rendijas. Mi infancia olió a masa húmeda, a café de olla y a jabón sote. Mi mamá madrugaba siempre. Se levantaba con la primera luz, antes de que cantaran los gallos, y yo me despertaba con el sonido de la olla hirviendo y el golpecito de su palma contra la masa de los tamales. Decía que el secreto estaba en no apachurrar de más, en dejar que la hoja abrazara la masa sin sofocarla. Yo me sentaba descalza en una banquita y la miraba trabajar con un ritmo que me calmaba, como si el mundo entero respirara a su compás. Ella cantaba quedito, canciones de esas viejitas que hablaban de amores que se iban y regresaban. Yo aprendí la letra de memoria sin entenderla. Mi mamá, entre verso y verso, me contaba pedacitos de su vida, que a los 15 había dejado la escuela para ayudar a su mamá, que el dinero nunca le alcanzó, pero que no se dejó caer, que la vida, así, con lo que trae, se llevaba con dignidad. Me hablaba sin drama, como si fuera lo más normal del mundo, y yo la escuchaba con los ojos muy abiertos, como si me estuviera entregando una cajita con instrucciones para vivir. Había días de mercado. Yo la acompañaba cargando una bolsita y, cuando podía, un mandado chiquito. En el camino, mi mamá saludaba a todo el mundo: la carnicera, el señor de las verduras, la señora de los quesos. Todos la conocían por su nombre. Todos le sonreían. «Es que tu mamá es bien cumplida», me decían. Yo me inflaba de orgullo. De regreso a casa, mi mamá me dejaba escoger un durazno o una manzana y lo guardábamos para el postre. No era nada del otro mundo, pero a mí me sabía a fiesta.
Me acuerdo del cuchillo oxidado, de cómo ella pelaba con paciencia para que no se desperdiciara nada, de cómo me daba primero la rebanadita más bonita y luego ella se quedaba con lo que sobraba, como si no le importara. Yo no lo vi como sacrificio en ese momento, lo vi como amor. Mi papá se había ido muy pronto y de él solo tuve recuerdos borrosos, como fotos deslavadas, una chamarra de mezclilla, el olor a cigarro, la voz grave contando chistes que yo no entendía, pero se fue. Y cuando alguien se iba en esa casa, no se le perseguía. Mi mamá no hablaba mal de él, solo decía, se fue, hija. A veces la gente se va, nosotras nos quedamos y nos quedamos. El vacío se llenó con trabajo, con risas de vecinas, con un radio que nunca faltó y con los tamales que mi mamá llevaba en un anafre por las calles. Yo la seguía de cerquita, cuidando que no tropezara, y cada que alguien le compraba, ella decía, gracias, vecina, como si le estuvieran dando un favor, no pagándole. En las noches, cuando el viento se metía y hacía ruido en las láminas, yo me acurrucaba pegada a ella. Mi mamá me cubría con una cobija que apenas alcanzaba, pero siempre, no sé cómo, ella lograba que yo quedara bien tapada. En esa oscuridad me contaba historias de su mamá, de sus hermanas, de cuando no había ni para sal. Se reía contando las penas, las convertía en cuentos y yo, oyéndola, me aprendí esa forma de mirar la vida, no como tragedia, sino como camino de tierra con piedras, donde una se agacha, recoge, acomoda y sigue. Mi primer día de escuela, mi mamá me trenzó el cabello con firmeza. Me dolió tantito, pero no me quejé. Me dio un beso en la frente y me dijo, vas a aprender a leer, Elena. Eso nadie te lo quita. Yo llegué con mis zapatitos viejos, limpios como podía, y una mochila que olía a plástico. Me costó trabajo al principio, me cansaban las letras, me daba sueño, pero me acordaba de su voz, de su esperanza, y me enderecé en la silla. Cuando aprendí a leer, lo primero que hice fue leerle a mi mamá el letrero de la tienda, Abarrotes Lupita. Ella me aplaudió como si hubiera ganado una medalla. Ese aplauso se me quedó guardado aquí, en el pecho, como una medalla invisible. Crecí viendo a mi mamá arreglarse con lo que había. A veces se pintaba los labios con un tono rojito que le quedaba bonito. No era de lujos, pero sí de detalles. Se ponía un listón en el cabello, se alisaba la falda, se perfumaba con una colonia barata que olí toda mi niñez. Yo la veía en el espejo pequeño de la sala, ese que tenía una esquina rota, y pensaba que era la mujer más fuerte del mundo. Mirarla me daba ganas de ser como ella, derecha, firme, trabajadora, buena para hablar con la gente. No la vi floja nunca. No la vi quedarse en cama por más cansada que estuviera. Decía que la cama era para dormir, no para llorar. También hubo momentos duros. Se nos enfermó una tía y mi mamá se la llevó a la casa un tiempo. La cuidó como pudo, con tés, con sopas, con paños de agua fría. La tía tosía feo. Yo me asusté. Mi mamá me dijo, mira para otro lado, tantito, y reza un Padre Nuestro. Rezar no le quitó la tos, pero me dio algo que hacer con el miedo. Así aprendí a poner el miedo en las manos y soplarle despacito, como si fuera vela que no quieres apagar de golpe. Cuando llovía fuerte, el agua se colaba por el techo. Mi mamá y yo poníamos cubetas donde caían las goteras. Ella hacía chiste. Mira, aquí tenemos fuentes. Yo me reía. Luego salíamos a la puerta a ver el agua correr por la calle y ella me tomaba de la mano con fuerza para que no resbalara. Esas manos, sus manos, fueron mi casa. Me limpiaban la cara, me quitaban la lagañita, me acomodaban el suéter, me detenían cuando yo quería salir corriendo. Eran manos de mujer que sabía de trabajo y de ternura.
Si en la primaria había festival, mi mamá iba, aunque fuera solo un ratito. Me miraba bailar una canción de rondas y aplaudía con ganas. A veces llegaba con la cara roja del sol, sudada, pero su sonrisa me alcanzaba desde la grada. Me acuerdo de una vez que, después de mi baile, me llevó por un raspado de tamarindo. Nos sentamos en una banquita. «Estoy orgullosa de ti», me dijo, y se le humedecieron los ojos. Yo hice como que no veía para no hacerla llorar. Y me tragué ese orgullo como se traga uno algo dulce, despacio, para que dure. En casa había reglas sencillas, no se gritaba por gusto, no se tiraba la comida, no se hablaba mal de la gente, y cuando un vecino necesitaba algo, se ayudaba con lo que hubiera. A veces mi mamá se quedaba sin vender todos los tamales y al final los repartía entre dos señoras mayores del callejón. «Para mañana temprano», les decía. Yo le preguntaba, «¿Y si nos falta?». «Dios provee», respondía con una calma que me sorprendía. Y sí, algo pasaba siempre, un pedido, un evento, un vecino que recomendaba. Fui creciendo con esa idea de que dar no te deja más pobre y que si te toca, te toca. Eso le dio sentido a mi manera de pensar el dinero, como herramienta, no como trofeo. También me acuerdo de los domingos. Íbamos a misa y después nos deteníamos en el puesto de gorditas. Mi mamá pedía una de frijol para mí y una de chicharrón para ella, y compartíamos. Hablábamos de cosas sencillas, que la comadre tenía nuevo bebé, que el perro del vecino se había perdido, que la maestra me había dado una estrellita. En esos ratos yo sentía que todo estaba en su lugar, que aunque nos faltaran cosas, teníamos lo que importaba. Fui adolescente y, como todas, me acomodé la blusa, me peiné como podía, me miré al espejo preguntando si era bonita. Mi mamá no me alimentó vanidades, pero tampoco me las aplastó. Me decía, «Tú camina con la frente en alto, lo demás se acomoda». Y si alguien me decía algo feo en la calle, ella me enseñó a seguir de largo. No sé cuántas veces la vi aguantar comentarios, bromas pesadas, gente queriendo pasarse de lista. Ella respondía con educación, pero con ese filo en la voz que ponía límites. Era un arte que aprendí mirando. En casa, por las tardes, mi mamá sacaba una libreta, llevaba sus cuentas, cada peso que entraba y salía. Me enseñó a no hacer hoyos que no pudiera tapar. «No pidas prestado si no tienes cómo pagar», me repetía. Me mostró cómo separar el dinero de la renta, el de la comida, el de los útiles escolares, el del gas. Ese orden me pareció aburrido de niña, pero de grande me salvó. Cuando crucé al norte ya traía esas reglas escritas en el alma. Había noches en las que mi mamá bailaba solita en la cocina, con la radio prendida. Se movía despacio, como recordando. Yo me reía y me unía. Ese bailecito, esa capacidad de alegrarse sin motivo, me marcó. No todo era pesado en mi infancia. Hubo risas también. Hubo bromas tontas, hubo juegos con los primos, hubo cumpleaños con pastel comprado entre todos, con velas improvisadas. Mi mamá sabía hacer fiesta con casi nada. Un mantel limpito, unas flores del mercado, una música bajita y su risa, esa risa que me sostuvo tantas veces. Cuando me enfermé de varicela, ella se quedó a mi lado varios días. Me puso avena en la piel, me contó historias para que no me rascara, me sopló en la frente, me cuidó con esa paciencia de quien conoce el valor del tiempo. No me dejó sola, y yo aprendí que cuidar es estar ahí, sin grandes discursos, solo ahí, con la mano en la frente y la sopa calientita en la mesa. Si peleé con alguien en la escuela, mi mamá no se fue contra la otra niña. Me preguntó qué había hecho yo. Me enseñó a mirarme, a reconocer mi parte. Me dijo que pedir perdón no te quita nada.
que te lo regresa, que la paz es más barata que el pleito, y muchas veces me ahorré gritos por esa enseñanza. A los 15, cuando otras chicas soñaban con fiestas grandes, yo soñé con unos zapatos blancos de trabajo para mi mamá. Quería que no le dolieran los pies al caminar. Junté moneditas y se los compré. Se los di envueltos en papel periódico. Ella lloró, yo también. Ese gesto simple se me quedó grabado. Quizá esa fue la primera vez que sentí el impulso fuerte de devolverle algo. Y ese impulso creció conmigo. Se volvió voz, se volvió instrucción, se volvió brújula. Mi mamá me repetía que la dignidad no se empeñaba, que si un día no teníamos, mejor comíamos tortilla con sal que pedir a quien luego te lo cobraba con humillación. Esa frase me acompañó, me dio orgullo. Me hizo pararme derecha muchas veces, aun con las manos temblando. En la colonia, a mi mamá la respetaban. Decían que era mujer de palabra. Si decía mañana te llevo, mañana iba. Si decía no puedo, nadie la movía. Eso me enseñó a no prometer lo imposible, a no jugar con las expectativas de los demás, y me dio seguridad cuando yo misma tuve que decidir cosas. Con todo eso crecí, con la luz amarillita del foco de la sala, con el vapor de la olla, con los pasitos de mi mamá y su canción bajita, con la cama flojita y la cobija corta que de alguna manera siempre me tapaba, con el orgullo chiquito de decir, soy hija de ella. No recordé lujos ni regalos caros. Recordé su olor, sus manos, su voz. Recordé que me enseñó a no rendirme, y por eso, cuando me tocó salir, cuando crucé al norte, no dudé en dónde iba a poner mis manos, mi dinero, mi tiempo, en ella, en su salud, en su descanso, en su vida. Si alguien me preguntó entonces por qué le mandaba tanto, yo respondí con esas imágenes: la trenza apretada, el mandil, el anafre, la libreta con cuentas, la risa en la cocina, el bailecito, la cobija compartida, mis zapatos blancos de escuela pagados con tamales. No supe decirlo de otra manera. Era la suma de todo. Era mi historia pegada a la suya. Ahora que lo conté, se entendió mejor por qué mi corazón se partió cuando la verdad salió. Pero en este bloque quise quedarme en el antes, en lo que me hizo amar a mi madre con fe ciega, porque yo fui esa niña que la vio hacer milagros con poco, y ese recuerdo, por años, fue mi faro. 15 años se me fueron como agua entre los dedos, y yo ni cuenta me di. Si los pongo en fila, eran puros días parecidos: despertador antes del amanecer, café negro, un pan duro remojado, chamarra encima aunque no combinara, y la bolsita con mis guantes de látex y una crema barata para que no se me cuartearan las manos. Tomaba el primer camión con otras mujeres como yo, con las caras hinchadas de sueño, y el mismo pensamiento cruzándonos la frente: que el día rindiera, que el cuerpo aguantara, que el dinero llegara completo a México. El primer envío lo hice con los nervios hechos nudo. Me tembló la mano al llenar el formulario en la tienda de la esquina. Puse el nombre de mi mamá, su dirección, el monto. No era mucho, pero a mí me pesó y me alivió al mismo tiempo. La muchacha de la ventanilla me sonrió como quien entiende. ¿Primera vez?, me dijo. Asenté. Me dio el recibo, lo guardé doblado dentro de la cartera y al salir respiré hondo. Llamé desde una cabina y le dije a mi mamá: «Ya va, ma». Ella lloró un poquito. Yo también. Ese día la ciudad se me hizo más amable. Luego, el envío se volvió costumbre. Los 15 de cada mes, a veces antes, a veces 2 veces al mes, yo me organicé como pude. Sobres con etiquetas pegadas con cinta. Uno decía renta, otro comida, otro pasajes. Y el más gordito siempre, mamá.
Si un mes salía un poco más de trabajo, el sobre de mi madre engordaba. Si salía menos, yo me apretaba el cinturón hasta que me dolían las costillas. No me quejé. Sentía que así tenía que ser. Trabajé en casas donde los pisos se miraban como espejos, y yo me veía chiquita, encorvada, arrastrando el trapeador. Cuidé a una abuelita que me decía hija cuando se confundía. Le cambiaba el pañal con cuidado, le limpiaba la cara con una toallita tibia, le leía el periódico con voz lenta. En mis ratos libres, que eran poquitos, aprendí a preparar caldos que dejaban la cocina oliendo a hogar, aunque el hogar no fuera mío. Me hicieron confianza y me pidieron más días. A veces dije que sí sin pensar, porque decir que sí era un billete más para el sobre de mamá. Hubo temporadas buenas y malas. En diciembre, por ejemplo, había más trabajo, cenas, casas que querían a fondo, árboles que soltaban brillantina por todos lados. Yo terminaba con la espalda hecha pedazos, pero con el corazón medio contento, porque podía mandar más. Julio y agosto eran flojos. Ahí me angustiaba. Llamaba a mi mamá para avisarle que quizá tardaría 1 o 2 días. Ella decía, no te preocupes, hija, acá nos acomodamos. Pero yo me preocupaba. Me ponía creativa con la comida. Arroz con frijoles, de muchas formas, tortillas con lo que hubiera. Me prometía que en cuanto saliera un extra, lo mandaría sin falta. Y sí, lo mandaba. La casa de envío se volvió casi un segundo hogar. Conocí a señoras que llegaban con niñas de la mano, a hombres callados que contaban billetes con la mirada baja, a muchachas jóvenes que le preguntaban a la cajera por las comisiones más baratas. Nos dábamos tips en la fila. Ahorita conviene mandar por tal lado. No te vayas por el cambio, mejor en dólares. Guarda los recibos por si se ofrece. Yo guardé todos. Los fui metiendo en una cajita metálica de galletas que encontré en la basura, bonita, azul. Esa caja pesaba más cada año. A veces en la noche la abría, tocaba los papelitos y pensaba, aquí está mi vida. No eran recuerdos de viajes, ni fotos en playas, ni boletos de conciertos. Eran recibos, pura tinta sobre papel, pero decían mi historia. Mi madre me mandaba a veces una foto de una receta médica, un papel con sellos, una lista de medicinas. Yo agrandaba la imagen con los dedos, como si por leer mejor el nombre de la pastilla pudiera ayudarla más. ¿Cómo te fue en la consulta?, preguntaba. Bien, hija, el doctor dice que hay que seguir el tratamiento. Y yo, claro, ma, seguimos. Sentía orgullo, como si yo misma hubiera pasado un examen. Me hice maestra de estirar el dinero. Cambié de tienda según las ofertas. Compré fruta golpeada para hacer agua. Acepté ropa usada con una sonrisa y la lavé hasta que supo a nueva. Aprendí a arreglar un cierre, a coser un botón, a pegar la suela de un zapato. Me corté el pelo yo misma con unas tijeras chuecas, mirando tutoriales viejos en el celular. Cuando alguien me invitó a comer fuera, yo decía que ya había comido. No era mentira del todo. Me había bajado un vaso de agua con limón y sal para calmar el estómago. Me acostumbré. El cuerpo aprende a necesitar menos cuando el corazón está ocupado en otra cosa. Carmen, mi amiga, me regañó con cariño muchas veces. Elena, cómprate aunque sea una crema buena para las manos. Yo le decía que luego. Y ese luego se volvió mi muletilla. Luego iba a comprarme los lentes nuevos. Luego iba a ir al dentista. Luego me iba a regalar una tarde en la playa. Ese luego me sostuvo porque me daba la ilusión de que sí pensaba en mí, pero la verdad es que casi nunca llegaba. Pasaron los años y, de tanto mandar, mi relación con el banco cambió. Abrí una cuenta para que no me cobraran tanto en comisiones
puse recordatorios en el teléfono, aprendí a leer estados de cuenta, a reclamar cuando algo no cuadraba. Me daba pena hablar con la gente del banco, pero con práctica perdí el miedo. Esa pequeña valentía me ayudó a ahorrar un poquito más. A veces, ese poquito más se fue en una consulta de mi madre que salió más cara. Yo no lo resentí. Pensé que para eso era, para estar lista cuando hiciera falta. La ciudad me vio cambiar. Empecé a reconocer los amaneceres desde paradas de autobús distintas. Aprendí los horarios donde había menos tráfico. Me refugié en esas pequeñas rutinas. El café que la señora de la esquina me servía en vaso de unicel con la misma broma de siempre, temblando pero calientito. El saludo del guardia del edificio. «Buenos días, señora Elena». El perrito que me seguía 2 cuadras como si me cuidara. Me volví parte del paisaje. Y en ese paisaje, mis envíos eran el hilo que lo sostenía todo. Hubo un tiempo en que la salud se me hizo nudo. Me dolía el hombro derecho de tanto exprimir el trapeador y la muñeca se me inflamó como si adentro viviera una bolita. Fui a una clínica comunitaria y me dieron una muñequera. Me recomendaron descanso. Me reí por dentro. ¿Descanso de qué si mi mamá necesitaba su envío? Me puse la muñequera debajo del guante y seguí. En las noches, metía las manos en agua tibia con sal. Me acordaba de mi madre haciéndome ese remedio cuando niña y sentía que me acompañaba. En esos 15 años también hubo fiestas que no fueron. Me invitó una vez mi prima a la boda de su hija en Puebla. «Vente, te conseguimos un camastro para que te quedes en la casa», me dijo. Yo lloré un poquito de ganas, pero dije que no. El boleto de avión era medio envío y yo no podía. Apreté los dientes y mandé el dinero que hubiera gastado en el viaje. Mi prima me mandó videos. Yo los vi en la pantalla chiquita del celular, con el volumen bajito, y sonreí. Me convencí de que estaba bien así. Me dije que ya habría tiempo. Mentí un poco para no romperme. Aprendí a vivir con ausencias. No estaba cuando mi tía falleció. No estuve cuando bautizaron al hijo de mi comadre. No le di un abrazo a mi mamá en su cumpleaños número 60. Le mandé un pastel desde una panadería y un ramo de flores por aplicación. Me mandaron foto de ella sonriendo con los ojos chiquitos. Yo besé la pantalla, tontamente. Ella me llamó y me dijo: «Sentí que estabas aquí». Yo asentí en silencio para que no se me quebrara la voz y mandé después el dinero de la revisión general que, según, le harían la semana siguiente. Cuando llegó el tiempo duro de la pandemia, todo se puso de cabeza. Perdí 2 casas donde trabajaba porque la gente no quería a nadie adentro. Me asusté. Llamé a mi mamá y le dije que quizá los envíos bajarían. Me dijo que no me preocupara, que buscara cuidarme. Lloré un poco en el baño del departamento, agachada para que mi vecina no oyera. Luego me salió una chamba cuidando a un señor que se enfermó y su hija no podía atenderlo. Fueron meses pesados, pero el pago fue justo. Pude mantener mis envíos casi igual. Me sentí afortunada dentro de lo difícil. Volví a darle gracias a Dios a cada rato, como mi madre me enseñó. Con los años, mi madre empezó a pedir montos más específicos. «Hija, ahora toca la medicina roja, la del botecito alargado. Son casi 2,000 pesos». O «El doctor quiere estudios de rayos X, dice que mi corazón se inflama». Yo tomaba nota en una libreta, le ponía fecha, montos, motivos. A veces me mandaba fotos de frascos. Yo no dudé, le creí. Cuando la voz se le oía más feliz, pensé que las medicinas estaban funcionando. Cuando la notaba cansada, me apuré a mandar un poco más por si hacía falta un taxi o una consulta de urgencia.
Organicé mi vida alrededor de esas necesidades, como si fueran estaciones del año. Conocí hombres buenos y no tan buenos en ese tiempo. Uno quiso que yo dejara un turno para tener vida, así me dijo. Yo no pude. Otro se molestó porque yo priorizaba a México. Tampoco pude hacerle entender. Me fui quedando sola, y esa soledad se volvió cómoda, casi mi amiga. Me hablaba a mí misma para acompañarme y me prometía cositas chicas. Si logro mandar esto antes del 15, me compro una blusa. Si la señora me paga el extra por los vidrios, me doy un helado. A veces sí me lo daba. Otras, la blusa se volvió crema para la cara de mi madre que, según, le recetaron para una alergia. Yo misma improvisé una alergia cuando me preguntaban por qué no me compraba nada. También hubo días de orgullo grande, como cuando logré mandar un dinero extra para una cirugía pequeña que, según, le harían para mejorarle la respiración. Lloré de alivio cuando me dijo que todo había salido bien. Brindé sola, con un vasito de agua. Me fui a dormir con el pecho caliente, como si me hubieran sacado a mí una espina. Al día siguiente trabajé con más ganas. Sentí que mi vida tenía propósito. Uno de mis jefes me ofreció subir $1 más por hora si me quedaba a limpiar jardines los sábados. Acepté sin pensarlo. Me quemé los brazos al principio, luego aprendí a usar manga larga. El sol me pegaba fuerte, pero el sobre de mi madre se veía más gordito. Eso me bastó. Yo ya no pensaba en fines de semana. Pensaba en faltan 200 para completar el estudio. Si junto 80 más, cubro la medicina de todo el mes. Si me quitan una casa, me falta un envío. Mi relación con el tiempo cambió. Los días ya no eran lunes o jueves, eran día de envío, día de recibo, día de llamada. El calendario que colgué en la pared del cuarto tenía marcas en rojo donde ponía mamá. Cada cruz significó un giro, una transferencia, un ya está. Me gustaba tachar. Era mi pequeña ceremonia. Tachar y respirar. Tachar y seguir. A veces me ponía a hacer cuentas al revés. Si en 12 meses mando tanto, en 10 años habré mandado. Y ahí me quedaba viendo el número como si fuera una montaña. No me espantaba. Me daba seguridad saber que yo podía, que de mí sí dependía algo. Me volví hábil con las palabras para no preocupar a nadie. Si mi madre me oía cansada, le decía que era el clima. Si Carmen me veía triste, le decía que era nostalgia. Si la cajera de la casa de envíos me preguntaba cómo estaba, yo sonreía. Bien, gracias a Dios. Me acostumbré a ahorrar mis lágrimas para el regaderazo caliente de la noche. Ahí lloré por muchas cosas, por mis manos, por mis ausencias, por mis ganas, por mi mamá. Pero salía del baño renovada, como si el agua me pusiera una armadura invisible. 15 años se dijeron fácil, pero pesaron en mi espalda, en mis muñecas, en mi vista, en mis pies. Y también pesaron bonito en mi corazón, porque creer que ayudaba a mi madre me hacía sentir útil, me hacía sentir hija. Yo no me sentí víctima, me sentí responsable, comprometida, en paz con mi decisión. Si alguna vez dudé, la duda se me apagó en cuanto oí su voz al otro lado diciendo: «Dios te lo pague, hija». Nadie sabe lo que significa esa frase hasta que la oye muchas veces. Es bendición y carga, es lazo y nudo. Mirando atrás, mi rutina fue una cuerda tensa que yo mantuve con mis propias manos. No se rompió durante mucho tiempo porque yo no solté. Y no solté porque mi amor por mi madre me servía de guante. Con ese guante sujeté días, sostuve noches, amarré meses y años. Puse mi cuerpo y mi silencio. Y siempre que vi el recibo con el nombre de mi mamá,
Sentí que estaba haciendo lo correcto. Eso fue mi vida por 15 años. Trabajar, contar, mandar, llamar, anotar, repetir. Y en medio de esa repetición, la fe quieta de que todo ese esfuerzo era medicina, era aire para ella, era vida. Con esa fe, yo respiré. No sé cómo explicar lo que sentí la primera vez que una sombra de duda se me metió en el corazón. Fue como una piedrita en el zapato, chiquita, incómoda, pero ahí, recordándome a cada paso que algo no estaba bien. Yo llevaba años viviendo entre rutinas, confiando a ojos cerrados en mi madre, creyendo que cada peso enviado era una medicina que la mantenía viva. Pero de pronto empezaron a aparecer grietas y yo, aunque las vi, me hice la ciega por miedo a lo que podía significar. La primera señal llegó con una llamada. Era una tarde de domingo. Yo acababa de terminar de limpiar mi cuarto, de lavar mi uniforme y de prepararme un arroz con huevo, sencillo, lo de siempre. El teléfono sonó y contesté con la misma sonrisa de siempre. Mi mamá estaba animada, más de lo normal. Me dijo que se sentía mejor que nunca, que había salido a caminar y que hasta se había echado un bailecito en una fiesta de vecinos. Yo sonreí, feliz de escucharla así. Pero algo se me atoró cuando me dijo, Elena, hasta me chulearon. Decían que parecía 20 años más joven. Yo me reí, le dije que seguro se veía guapísima, pero adentro una vocecita me preguntó, ¿y las medicinas? ¿Y el dolor del corazón del que tanto hablaba? ¿Cómo que bailando? Esa noche le di 1000 vueltas al asunto. No quería pensar mal, pero las piezas no encajaban. Si estaba tan enferma como decía, ¿cómo aguantaba una fiesta entera? La segunda señal vino por boca de una vecina. Yo casi nunca revisaba Facebook, pero un día, aburrida en el camión, abrí la aplicación y vi una foto donde mi mamá aparecía en una comida vestida de rojo, con los labios pintados. Se veía hermosa, no lo niego, pero había algo raro. Estaba tomada de la mano de un hombre joven, mucho más joven que ella. Al principio pensé que era algún primo, algún conocido. No quise imaginar otra cosa. Pasé la foto rápido y cerré el teléfono, pero la imagen se me quedó en la cabeza como estampita pegada. No dije nada, no quise. Me dije a mí misma que no era asunto mío, que quizá era una foto malinterpretada, que la gente sube cosas sin pensar. Pero esa noche no dormí bien. Me imaginaba a mi madre riendo, pintada, acompañada, y yo acá matándome con 3 turnos para pagar su supuesto tratamiento. Era como si 2 realidades chocaran dentro de mí. La madre enferma que yo conocía y la mujer sonriente de la foto. La tercera señal fue más dura. Una prima, con la que casi no hablaba, me mandó un mensaje de voz. Se escuchaba su tono nervioso como dudando si debía decirlo. Oye, Elena, yo sé que no es mi lugar, pero tu mamá anda con un muchacho. No quiero que pienses mal de mí, solo que me da coraje porque sé todo lo que tú mandas y pues él presume mucho. Yo sentí que el aire me faltaba. Le respondí con frialdad. Gracias, prima, pero no te metas en lo que no te importa. Corté ahí. La verdad era que no quería escuchar. No quería que nadie manchara la imagen de mi mamá. Me dolió más la posibilidad de que fuera cierto que cualquier rumor. Esa noche lloré abrazada a la almohada. No sabía si lloraba de rabia, de miedo o de vergüenza. Después vinieron las incoherencias en sus palabras. Me pedía dinero para estudios, pero cuando le preguntaba cómo había salido el resultado, me respondía con evasivas. Bien, hija, lo que dijo el doctor ya sabes, seguir cuidándome. Le pedía que me mandara copia del diagnóstico, aunque fuera foto, y cambiaba de tema. Ay, hija,
Ya te conté que la impresora no sirve. O de pronto me decía que estaba más fuerte que nunca y, a los 2 días, que apenas podía respirar. Yo quería confiar, pero dentro de mí algo se rompía. Hubo un día en especial que nunca olvidé. Yo estaba en la casa de una señora que siempre me ofrecía café. Esa tarde, mientras yo trapeaba, ella prendió la televisión en un canal mexicano. Justo estaban dando un reportaje sobre fraudes familiares, gente que se inventaba enfermedades para sacarle dinero a los parientes en Estados Unidos. Yo sentí que la cara se me calentaba. El trapeador se me quedó quieto en la mano. No quise seguir escuchando, pero la voz de la tele me persiguió. La confianza ciega se convierte en abuso. Esa frase se me clavó en el pecho como aguja. Me fui a casa en silencio, y esa noche me pregunté por primera vez si mi madre podría estar haciendo algo así conmigo, y me odié por pensarlo. Me negué a creerlo, busqué excusas. Seguro exageran, seguro las fotos son viejas, seguro las vecinas son envidiosas. Me repetí esas frases como rosario y, al mismo tiempo, mis manos temblaban al preparar el siguiente envío. Sentía que el papelito del recibo me quemaba entre los dedos. ¿Qué tal si no iba a medicinas? ¿Qué tal si era para otra cosa? Pero enseguida me castigaba a mí misma. Eres mala hija por pensar eso, no seas ingrata. Y mandaba el dinero igual. Hubo otra llamada, meses después, que me terminó de encender las alarmas. Mi mamá me pidió dinero urgente para una medicina que, según ella, costaba 10,000 pesos. Yo le pregunté el nombre, no me lo quiso decir, se enojó. Me gritó que no confiaba en ella, que la trataba como si fuera una ladrona. Me dolió tanto que se me apachurró el corazón. Pedí prestado y se lo mandé. Pero esa discusión me dejó marcada. ¿Por qué enojarse si era algo legítimo? ¿Por qué gritarme cuando lo único que quería era ayudar? Esa fue la primera vez que, al colgar, no recé con calma. Esa vez me arrodillé, pero con rabia. Le pregunté a Dios qué estaba pasando, si yo estaba ciega, si estaba siendo usada, si mi amor me estaba volviendo tonta. Y en ese silencio sentí que la fe se me tambaleaba. No fue fácil aceptar las dudas. Cada vez que aparecían, las ahogaba con trabajo. Me decía, no pienses, Elena, mejor limpia más, trabaja más, manda más. Pero dentro de mí ya había una grieta, y esa grieta, aunque yo la tapara, seguía creciendo, hasta que un día explotó. Y todo empezó con una cifra que me pareció absurda, $100,000. Pero eso fue el siguiente golpe. Nunca voy a olvidar el día que mi madre me pidió esa cantidad imposible, $100,000. Todavía, al decirlo en voz alta, me tiemblan los labios. Era un jueves en la noche. Yo había terminado un turno pesado cuidando a un señor con Alzheimer. Llegué a mi cuarto, me quité los zapatos que olían a cloro y me dejé caer en la cama. El teléfono sonó. Era mi mamá. Contesté como siempre con una mezcla de cansancio y cariño. ¿Cómo estás, ma? Su voz se escuchaba entrecortada, como si estuviera llorando. Sentí que el corazón se me encogía. Yo ya estaba acostumbrada a esas llamadas de emergencia. Siempre había algo nuevo, que la medicina había subido de precio, que necesitaba otro estudio, que la ambulancia, que el doctor privado porque en el hospital público no había citas. Pero esa noche sonaba distinta, más dramática, más apurada. Hija, no sé cómo decírtelo. El doctor me dijo que necesito un tratamiento urgente para el corazón. Es algo delicado. Si no lo hago pronto, me puedo morir. Me quedé en silencio unos segundos. El ruido del tráfico entraba por mi ventana y yo solo escuchaba mi respiración acelerada. ¿Cuánto cuesta, ma?
Pregunté con un hilo de voz. Ella dudó. Lo sentí, como si estuviera midiendo las palabras. Son como $100,000, hija. Sentí que me jalaban el piso. $100,000. Ni aunque trabajara 10 años seguidos, ni aunque dejara de comer, de vivir. $100,000. ¿Cómo? Le dije, creyendo que había escuchado mal. Sí, hija, el doctor dice que es un tratamiento muy avanzado, con especialistas, con máquinas nuevas. Si no lo hago, no llego al próximo año. Me mordí los labios hasta sangrar. Mi mente empezó a correr. Pensé en mis cuentas, en mis pocos ahorros, en la deuda de la tarjeta, en el carrito viejo que apenas funcionaba. Lo sumé todo en segundos y no llegaba ni a 20,000. Ma, pero ¿tanto? ¿Estás segura? ¿Dónde es? ¿Quién te dio ese presupuesto? Ella se ofendió. ¿Acaso crees que invento? ¿Tú crees que yo jugaría con mi salud? Si no confías en mí, mejor me muero. Ese mejor me muero me atravesó como cuchillo. No supe qué contestar. Me sentí la peor hija del mundo por siquiera dudar. No, mamá, no digas eso, por favor. Solo dame un poco de tiempo. Yo voy a ver cómo le hago. Colgué con un nudo en la garganta. Pasé la noche sin dormir. Me revolqué en la cama, viendo el techo, con el corazón latiéndome como tambor. $100,000? ¿Cómo se junta eso? Empecé a pensar en todo lo que podía hacer. Vender mi carro viejo, pedir préstamos a conocidos, hablar con el banco, sacar otra tarjeta de crédito, duplicar turnos, meterme en trabajos de fin de semana. Calculaba, sumaba, restaba y no salía. El número era demasiado grande y yo me sentía demasiado pequeña. Al día siguiente, en el camión, le conté a Carmen, mi amiga. Ella abrió los ojos como platos. $100,000. Elena, eso no suena a tratamiento, suena a estafa. Me molestó, me enojé con ella. Es mi mamá, Carmen. ¿Tú crees que ella inventaría algo así? No sé, amiga. Pero piensa bien. Tú has mandado dinero por 15 años. Nunca has visto comprobantes claros. ¿Y ahora te pide eso? Está raro. No quise escucharla. Cerré la boca, bajé la mirada. Me sentí traidora solo de permitir que la duda entrara. Ese fin de semana trabajé en una casa grande en Beverly Hills. Mientras trapeaba un piso de mármol que brillaba como espejo, pensaba, ¿cuántos metros tendría que trapear para juntar $100,000? Las lágrimas me caían, pero las escondía en la sudadera. Nadie debía verme débil. Llamé a mi mamá otra vez buscando detalles. Ma, ¿en qué hospital es el tratamiento? ¿Cómo se llama el doctor? Yo quiero investigar para estar segura. Ella se enojó de nuevo. No confías en mí. ¿Tú crees que yo no sé lo que digo? No necesito que me investigues, necesito que me ayudes. Me quedé callada. Sentí que una muralla se levantaba entre nosotras. Era como si, de pronto, yo ya no fuera su hija, sino una cartera con patas. Los días siguientes fueron una tortura. Me obsesioné. Hice cálculos en servilletas, en papeles viejos, en mi celular. Pensaba en vender todo, hasta mis pocas joyitas, una cadenita de oro que me regaló mi padre cuando niña, pero aún así no alcanzaba. Empecé a buscar préstamos en Internet. Leí anuncios que prometían dinero rápido, pero con intereses altísimos. Sentí miedo de caer en un hoyo sin salida. La presión era insoportable. En el trabajo, mientras limpiaba baños, mi cabeza solo repetía 100,000, 100,000, 100,000. Sentía que el número me perseguía, que se burlaba de mí. Una noche llamé a mi madre con la voz quebrada. Mamá, no tengo esa cantidad, ni aunque venda todo. Hubo un silencio al otro lado, y luego, con frialdad, me respondió. Entonces no te importa si me muero.
Esa frase me destruyó. Me hizo sentir como una asesina por no tener dinero. Me pasé horas llorando, preguntándome cómo podía elegir entre mi propia vida y la de ella. Y sin embargo, en medio de toda esa angustia, una parte de mí empezó a sospechar. Algo no cuadraba. ¿Por qué tanto dinero? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué tanto enojo cuando pedía detalles? El amor me jalaba hacia un lado, la razón hacia el otro. Era una guerra interna. Yo quería creerle, quería correr a salvarla, pero algo me decía que detrás de ese pedido había otra verdad escondida. Y lo que descubrí después fue aún más cruel de lo que imaginé. Ese pedido de $100,000 me dejó rota. Yo ya no podía dormir. Comía poco, me dolía el estómago del puro nervio y mi cabeza no paraba de dar vueltas. Un día, mientras fregaba los trastes en la casa de la señora donde trabajaba, me miré en la ventana como si fuera un espejo. Los ojos hundidos, la piel seca, el pelo recogido a la carrera. Me pregunté, ¿por qué estoy así? ¿Qué estoy haciendo? Y entonces sentí que necesitaba saber la verdad, aunque me doliera, aunque me partiera el alma. Lo primero fue hablar con mi prima, la misma que meses antes me había insinuado cosas sobre mi mamá. Le escribí un mensaje, esta vez sin enojarme, sin cerrarme. Prima, necesito que me digas todo lo que sabes. No voy a juzgar, pero ya no puedo con esto. Ella me contestó casi al instante. Hija, no quería meterme, pero es que tú no sabes la mitad. Tu mamá anda con un muchacho de 25, casi de tu edad, y no es solo andar, él presume carros, ropa, viajes, y todos en el barrio dicen que todo eso es con tu dinero. Sentí que se me vaciaba el cuerpo. Me senté en el piso de la cocina. Las manos me temblaban. Le pedí pruebas. Me mandó capturas de pantalla de Facebook, fotos del chavo posando con un carro nuevo, con relojes caros, en restaurantes elegantes. En algunas fotos se veía de fondo mi madre, sonriente, con él. En otra, mi madre tenía en la mano un vaso de whisky, vestida de rojo, con un collar que yo reconocí. Se lo había mandado yo 2 navidades atrás, pensando que le alegraría sus días de tratamiento. Me ardieron los ojos. Cerré el teléfono. Lo volví a abrir. Miré las fotos una y otra vez, como si al mirarlas mucho fueran a cambiar, como si en alguna esquina encontrara una explicación que me salvara del dolor. No la encontré. Era todo muy claro. Decidí no quedarme con dudas. Llamé a mi madre esa misma noche. No le dije nada de la prima. Solo le pregunté con la voz temblorosa, pero firme. Mamá, ¿quién es ese muchacho con el que sales en las fotos? Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. Es un amigo, hija, respondió al fin seca. ¿Un amigo? ¿Un amigo al que le compras carros de lujo? Se quedó callada. Luego, con tono ofendido, me dijo, ¿ya andas creyendo chismes de las vecinas? Yo no te eduqué para que fueras malagradecida. No son chismes, mamá, son fotos, son pruebas. Tú me pediste $100,000 para un tratamiento del corazón. ¿Es para comprarle un carro a ese chamaco? Su voz cambió, se puso fría, casi burlona. ¿Y si fuera qué? Yo también tengo derecho a vivir, a sentirme viva. Toda la vida me la pasé trabajando, cuidando hijos. Ahora me toca a mí. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. No era solo la traición del dinero, era la traición de su voz. Esa voz que yo había amado, que me arrulló, que me enseñó a ser fuerte, ahora sonaba como la de una desconocida. ¿Derecho a vivir? Le dije llorando. ¿Derecho a vivir con el dinero que yo me maté enviándote? Dinero que yo creía para medicinas, para doctores,
¿Derecho a usarme como cajero automático? Ella gritó, «No te metas en mi vida. Yo no te pedí que te quedaras sola, que no hicieras tu vida». Eso fue tu decisión. Si quisiste mandarme dinero, fue porque te nació. Me quedé muda. Esa frase me cayó como una piedra en el pecho. Toda mi vida había girado en torno a ella y ahora me decía que era mi decisión. Sentí que me desmoronaba. Colgué el teléfono. Me fui al baño. Lloré como nunca. Me senté en el suelo frío, abrazando mis rodillas. Sentía que me arrancaban algo por dentro. No era solo el dinero. Era la confianza, la fe ciega, la historia de sacrificio que yo había construido en mi cabeza. Todo se derrumbaba. Los días siguientes fueron un infierno. En el trabajo me movía como robot. Mi mente estaba en Puebla, en las fotos, en esa llamada. Por las noches revisaba mis recibos, uno por uno. Sumaba mentalmente 15 años. Miles y miles de dólares. Cada dólar era una hora mía, un dolor en mis manos, un turno extra, una comida saltada. Todo eso, convertido en carros de lujo para un muchacho que podía ser mi hijo. Sentí vergüenza, vergüenza de mí misma, de haber sido tan ingenua, de haberle contado a mis amigas con orgullo que sostenía a mi madre, de haber llorado de emoción cuando creí que la cirugía había salido bien. Era como si me hubieran arrancado un pedazo de identidad. Una noche, Carmen fue a verme. Me encontró sentada en la cama, con los recibos desparramados. Me abrazó. Yo le conté todo, sin poder parar. Ella no me juzgó, solo me dijo, «Elena, esto es abuso. Tú no eres mala hija. Eres una mujer engañada». Esa frase me alivió un poquito, pero también me dio rabia. Yo no quería ser víctima, no quería ser engañada. Yo quería ser hija, nada más. Esa semana recibí otro mensaje de mi prima. Me mandó un video donde se veía claramente a mi madre entregándole las llaves de un carro nuevo al muchacho. Él la abrazaba y le daba un beso en la boca. Mi mamá reía, orgullosa, como si estuviera cumpliendo un sueño. Yo casi tiré el celular al suelo. Era demasiado. Pasé varias noches sin dormir. Me dolía la cabeza, me temblaban las manos, me costaba respirar. Yo, que siempre había sido la fuerte, me sentía hecha polvo. Entre lágrimas, empecé a escribir todo en una libreta. Fechas, montos, mensajes, fotos. Era mi manera de no volverme loca, de poner orden en ese caos. Un día, mientras escribía, me di cuenta de algo que me heló la sangre. En varios envíos mi madre había usado documentos falsos, a veces poniéndose otro nombre para recibir el dinero, a veces firmando papeles con datos que no eran los suyos. Yo nunca le había dado importancia a esos detalles. Ahora, en frío, veía que podía ser fraude. Ese descubrimiento fue como un rayo. Ya no era solo traición emocional, era también un delito. Y ahí, en ese punto, algo dentro de mí empezó a cambiar. Pasé de la tristeza a la rabia, del llanto al temblor. Sentí que una parte de mí despertaba, una parte que había estado dormida muchos años, obedeciendo, sacrificándose. Esa parte me decía, «Ya basta». Me costó días asimilarlo. A ratos me venía la culpa. «Es tu mamá, Elena. ¿Cómo vas a enojarte así?» Pero a ratos me venía la claridad. No es justo, no es sano, no es amor. Era como tener dos voces peleando adentro. Una me jalaba hacia el pasado, a la niña que veía a su mamá hacer tamales. La otra me jalaba hacia el presente, a la mujer que había sido usada. Al final lo acepté. Acepté que mi madre me había engañado. Acepté que no estaba enferma como decía. Acepté que mi sacrificio se había ido a parar a manos de un hombre joven que jugaba a ser su pareja. Acepté que yo no podía seguir así.
Y en esa aceptación, aunque dolía como fuego, empezó a nacer algo parecido a la fuerza. Esa fuerza me llevó a tomar la decisión más dura de mi vida. Pero esa decisión fue el siguiente paso. Cuando confirmé la verdad, cuando ya no quedaban dudas, sentí que me arrancaban el aire. Era como si me hubieran apretado el pecho con una mano invisible, sin soltarme. Yo, que durante 15 años había llorado en silencio, pero siempre con la esperanza de que todo valiera la pena, ahora lloraba distinto, con rabia, con vergüenza, con un dolor que me quemaba por dentro. La primera reacción fue el choque. No podía creerlo. Caminaba por mi cuarto pequeño de un lado a otro como leona enjaulada, repitiéndome en voz alta: no puede ser, no puede ser, mi mamá no me haría esto. Tomaba el celular, volvía a mirar las fotos, los mensajes, el video del carro, y aun teniéndolo frente a mis ojos, me costaba aceptarlo. Me decía: a lo mejor es un error, a lo mejor es un malentendido. Pero luego veía el rostro de mi madre, feliz, entregándole las llaves a ese chamaco, y la esperanza se me hacía trizas. Después vino la negación. Me levantaba pensando que quizás todo era un sueño feo, que me despertaría y mi mamá volvería a ser esa mujer que yo recordaba haciendo tamales, cuidando de mí en la cama con varicela, sacrificándose por darme zapatos para la escuela. Pero abría el cajón donde tenía los recibos, lo veía lleno de papelitos, y la realidad me caía encima como ladrillos. No era un sueño, era mi vida, y estaba rota. El enojo llegó pronto, un enojo que nunca había sentido. Me encontré gritando sola en mi cuarto, reclamándole a las paredes: ¿cómo pudiste, mamá? ¿Cómo me usaste? ¿Qué clase de madre hace eso? Golpeaba la mesa con la mano, llorando sin control. Hasta me asustaba de escucharme, de sentir esa furia que no reconocía en mí. Yo siempre había sido la calmada, la que se tragaba las cosas, la que evitaba pleitos. Pero ahí estaba, con el corazón hecho un volcán. La culpa se mezclaba con todo. Una voz interna me castigaba. Es tu culpa por confiar tanto. Es tu culpa por no preguntar más. Es tu culpa por no hacer tu vida, por ponerla a ella en primer lugar siempre. Y esa culpa me hundía. Me miraba al espejo y veía a una mujer gastada, sola, con las manos resecas, con arrugas que habían llegado demasiado rápido. Pensaba: ¿todo esto para qué? ¿Para que mi mamá le comprara un carro a un chamaco? La rabia se volvía contra mí misma. No dormía. Pasaba noches enteras dando vueltas en la cama. Me levantaba, hacía café a las 2 de la mañana, me sentaba en la mesa con los recibos extendidos como si fueran cartas de una baraja maldita. Los contaba una y otra vez, sumando, restando, buscando sentido, y cada número me pesaba más que el anterior. Había enviado suficiente dinero para haber comprado una casa, para haber puesto un negocio, para haberme dado una vida distinta. Pero todo se había ido en humo, en mentiras, en lujos para alguien que ni siquiera conocía. Hubo días en que no podía trabajar bien. Me sorprendía llorando mientras limpiaba un baño o mientras cambiaba una cama. Me secaba rápido los ojos con la manga para que nadie me viera. No quería que pensaran que estaba débil, pero dentro de mí me sentía como un vaso roto, con las piezas apenas pegadas. Una tarde, después de un turno largo, me encerré en el baño de la casa donde trabajaba. Me senté en la tapa del inodoro y le marqué a mi madre. Tenía el corazón latiendo a 1000. Cuando me contestó, le grité sin medir: ¿por qué me mentiste, mamá? ¿Por qué me robaste todos estos años? Hubo un silencio. Luego, con esa voz que alguna vez fue ternura,
Me respondió con frialdad: «No seas dramática, Elena. Tú decidiste mandarme el dinero. Yo no te puse una pistola». Esa respuesta me mató por dentro. La escuché y sentí como si me hundieran en agua helada. La mujer que yo había puesto en un altar, la que era mi motor, ahora me hablaba como si yo fuera una tonta cualquiera. ¿Y lo del tratamiento? ¿Y las medicinas? ¿Y las consultas? Le reclamé entre lágrimas. Pues sí estuve mal un tiempo, pero luego mejoré. Y si decidí gastarme el dinero en algo que me hiciera feliz, es mi problema. Tú ya cumpliste como hija, me dijo casi con burla. Sentí que me faltaba el aire. No pude seguir. Le colgué. Me derrumbé en el suelo del baño, llorando tan fuerte que tuve que morder una toalla para no hacer ruido. Los días siguientes fueron de vacío. Iba a trabajar, volvía, me encerraba. Apenas comía. Carmen me buscaba, pero yo no tenía ganas de hablar. Me daba vergüenza contarle más. Me daba vergüenza existir, como si todo el mundo supiera que me habían usado. Pasé por momentos muy oscuros. Llegué a pensar que mi vida no tenía sentido, que había desperdiciado los mejores años en algo que no existía, que mi sacrificio no tenía valor. Me sentía como una mujer hueca, sin propósito. Y sin embargo, entre todo ese dolor, algo empezó a arder dentro de mí, la semilla de la determinación. Esa furia que antes me asustaba empezó a darme fuerza. Empecé a pensar que no podía quedarme cruzada de brazos, que no era justo, que alguien tenía que pagar por lo que me había hecho. Comencé a juntar pruebas, guardé los mensajes, las fotos, las capturas, organicé los recibos por fechas. Hablé otra vez con mi prima, le pedí que me contara todo lo que sabía. Ella me dio más detalles, que mi madre había falsificado su firma en algunos documentos para recibir envíos a nombre de otras personas, que el chamaco se jactaba en el barrio de tener una mujer que lo mantenía desde Estados Unidos. Esa frase me encendió. Una mujer que lo mantenía. No era él, no era mi madre, era yo. Yo era la burla, yo era la idiota de la historia. Fue entonces que entendí que mi reacción no podía quedarse solo en llanto o gritos, que tenía que dar un paso más, que tenía que hacer algo que jamás en mi vida pensé que haría, denunciar a mi propia madre. Esa decisión me persiguió por noches enteras. Pero ya no era una idea lejana, era una necesidad que crecía, que me apretaba la garganta, que me decía, si no lo haces, nunca vas a tener paz. Y así, entre lágrimas y temblores, supe que estaba a punto de cruzar la línea más dolorosa de mi vida. Nunca pensé que esas palabras, voy a denunciar a mi madre, algún día saldrían de mi boca. Jamás. Era como si dijera algo imposible, como si mi lengua no pudiera formarlas. Pero después de tantas noches sin dormir, después de tantos recibos en la mesa y tantas lágrimas mordidas en la almohada, esa frase empezó a rondarme la cabeza como un eco. Ya basta, Elena, ya basta. Al principio me asusté de solo pensarlo. ¿Cómo vas a denunciar a tu propia madre? Es pecado, es traición, es imperdonable, me decía. La imagen de la niña que fui se me aparecía en la mente. Yo descalza en la cocina, viendo a mi mamá amasar tamales, yo con la cobija corta que ella estiraba para taparme. Esa niña me miraba como diciendo, no lo hagas. Y al mismo tiempo, la mujer que soy, con las manos agrietadas y la espalda doblada, me miraba en el espejo y me decía, si no lo haces, nunca vas a salir de esto. Era como tener dos vidas peleando dentro de mí. Cada vez que pensaba en denunciarla, me venía un mareo. Sentía un hueco en el estómago, me sudaban las manos,
Me imaginaba a mis tías, a mis primos, a los vecinos diciéndome ingrata, mala hija, monstruo. Me imaginaba los titulares en mi cabeza. Mujer manda a su madre a la cárcel. Sentía que el mundo se me venía encima, pero también, junto a ese miedo, estaba la rabia, la humillación, la voz que me repetía: esto no fue un error pequeño, esto fue un robo, esto fue abuso. Un día, ya cansada de darle vueltas, le conté a Carmen mi idea. Ella me miró fijo, sin reír, sin juzgar. Elena, me dijo, yo no puedo decirte qué hacer, pero esto no es solo tu mamá, esto es fraude, esto es delito. Si fuera otra persona ya la habrías denunciado. Esas palabras me calaron. Si fuera otra persona. Exacto. Si esto me lo hubiera hecho un hermano, un primo, un desconocido, yo no habría dudado. Pero era mi madre, y esa palabra pesa. Pesa como piedra en el corazón. Me pasé días enteros repasando todo: los envíos, las firmas falsas, las fotos, los mensajes donde me pedía dinero para medicinas inexistentes. Lo escribí en una libreta con fecha, hora y detalle. Era mi manera de darme valor, de ver que no estaba imaginando nada, que no era exageración. También empecé a informarme. Fui a una clínica legal gratuita para inmigrantes. Entré con miedo, con vergüenza. No quería decir la verdad. Me temblaba la voz. Pero la abogada, una mujer latina también, me escuchó con calma. No me miró con asco. No me llamó mala hija. Me dijo: entiendo que es tu madre, pero si hay fraude, tienes derechos. Esto es grave. Me explicó que podía presentar cargos porque mi madre había usado nombres falsos para recibir envíos, que eso constituía robo y fraude. Me dio un papel con opciones. Salí de ahí mareada, con el papel en la mano. Caminé por la calle sin ver. Me sentía culpable, sucia, como si estuviera traicionando no solo a mi madre, sino a mi infancia, a todo lo que fui. Esa noche no dormí. Me senté en la cama con el papel en las manos, leyéndolo una y otra vez. Era mi llave para salir del infierno y al mismo tiempo era mi condena. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Llamaba a mi madre y no le decía nada, solo la escuchaba. Ella hablaba de cosas triviales, me pedía dinero para otra medicina, me mandaba bendiciones. Y yo, con el corazón partido, la escuchaba y pensaba: ¿cómo llegamos hasta aquí? Hubo un momento que me decidió. Fue cuando me enteré, por mi prima, que mi madre estaba planeando comprarle un segundo carro al muchacho. Ni siquiera había usado el primero. Era puro lujo, puro capricho. Ese día sentí que algo se quebraba definitivamente en mí. Ya no lloré, ya no grité. Me quedé en silencio, como una piedra, y en ese silencio decidí. Fui a la oficina legal otra vez. Esta vez firmé los papeles. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma. Sentía que estaba escribiendo mi propia condena. La abogada me explicó que habría un proceso, que me llamarían, que investigarían. Yo asentía sin escuchar. En mi cabeza solo había una voz: «Lo hiciste». Al salir, me senté en una banquita del parque. Era un día soleado, los niños jugaban, los pájaros cantaban. Todo parecía normal, pero dentro de mí había un terremoto. Miré mis manos. Eran las mismas que habían limpiado pisos, cuidado ancianos, cocinado caldos. Ahora eran las manos que habían firmado para meter a su madre en problemas legales. Me sentí vacía. Esa noche llamé a mi madre por última vez antes de que actuaran las autoridades. Quería oír su voz, aunque fuera para despedirme de algo. «Mamá», dije con la voz rota, «ya no puedo seguir así». «¿Qué te pasa, hija?».
preguntó ella con tono normal. Nada, ma, solo que te quiero, fue todo lo que pude decir. Colgué antes de llorar. Me quedé mirando el teléfono. Sentí que algo se me desprendía del cuerpo, como si estuviera soltando una cuerda que me había atado toda la vida. Los días siguientes fueron pesados. Me llamaron para dar más detalles. Me preguntaron fechas, montos. Yo respondía como podía, con la garganta cerrada. Sentía que cada palabra era un clavo. Pero también, poco a poco, sentía una extraña calma asomándose, como si, debajo del dolor, hubiera un alivio, el alivio de no cargar más sola con ese secreto, de no seguir siendo cómplice de una mentira. Recuerdo claramente el día que supe que la habían detenido. Me llegó un mensaje de mi prima. La policía vino por tu mamá, está en la cárcel. Me quedé paralizada. No lloré al instante, solo me senté en la cama y miré al vacío. Después de un rato las lágrimas llegaron solas, silenciosas. No eran de triunfo, eran de duelo. Esa noche recé, no para pedir perdón, no para pedir fuerza. Recé para pedir luz, para que mi madre entendiera algún día por qué lo hice, para que yo misma pudiera entenderlo sin odiarme. Recé con las manos abiertas, sin apretar los puños, y así fue como crucé esa línea. Así fue como me convertí en algo que nunca quise ser, la hija que denunció a su madre. No hubo aplausos, no hubo alivio inmediato, solo hubo un silencio grande, una casa vacía y una mujer sentada en la cama con la mirada perdida, preguntándose en qué momento su vida se convirtió en esto. Pero en medio de todo, una semillita de dignidad empezó a crecer, pequeñita, apenas un brote. Era la idea de que, tal vez, amar no significa permitir que te destruyan. Esa semilla todavía era frágil, pero estaba ahí. Cuando todo estalló, yo no sentí alivio, sentí vacío. Mi madre ya no estaba en su casa. Las vecinas me mandaban mensajes confusos, algunos de odio, otros de apoyo. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu propia madre? Era hora que alguien pusiera un alto. Cada frase me atravesaba. Me quedaba viendo la pantalla del celular con los ojos vidriosos, como si no entendiera las letras. Los primeros días después de su arresto fueron los más duros de mi vida. Me despertaba a las 4 de la mañana como siempre, pero ya no tenía fuerzas para ponerme de pie. Me quedaba sentada en la orilla de la cama, con la cabeza entre las manos, preguntándome si había hecho lo correcto. Me imaginaba a mi madre en una celda, sola, sin su ropa, sin su libertad. Esa imagen me mataba. Al mismo tiempo, otra imagen venía a mi cabeza. Ella entregándole las llaves del carro al chamaco, riendo mientras yo limpiaba baños aquí en Estados Unidos. Esa imagen me encendía la rabia. Era un vaivén constante, culpa, rabia, tristeza, culpa otra vez. Mis familiares se dividieron. Unos me dejaron de hablar. Mi tía, la hermana de mi mamá, me mandó un audio gritándome: «Eres una desalmada, ella es tu madre. El dinero se recupera, pero la vergüenza no». Mi prima, la que me había contado todo, en cambio, me apoyó. «Tú no hiciste nada malo, ella se lo buscó». Pero sus palabras no me consolaban. Yo no sentía que hubiera ganado nada. Sentía que había perdido algo irreparable. En el trabajo también se enteraron. Carmen me miraba con ojos de lástima y orgullo mezclados. Un día me abrazó en la cocina y me dijo bajito: «Elena, hiciste lo que tenías que hacer». Yo me quedé callada. Quise creerle, pero por dentro seguía sintiéndome la hija mala. Dormir era un reto. Cerraba los ojos y veía la cara de mi mamá detrás de los barrotes, o la veía joven, con el mandil de tamales, mirándome con ternura. La veía en dos versiones que no lograban unirse.
Una era la madre que me dio la vida, otra era la mujer que me usó durante 15 años. Y yo estaba en medio, sin saber con cuál quedarme. Las consecuencias prácticas también llegaron. Como mi madre ya no podía recibir dinero ni comunicarse libremente, me empezaron a llegar mensajes de personas desconocidas pidiéndome explicaciones. Alguien del barrio me escribió insultos. Otro me dijo que yo le había arruinado la vida a una señora que solo quería ser feliz. Yo leí todo eso en silencio. No contesté. No tenía fuerzas para pelear con nadie. Empecé a ir a terapia gratuita en un centro comunitario. Al principio me daba vergüenza. ¿Yo? ¿En terapia? Si siempre he sido la fuerte. Pero ahí, sentada frente a una psicóloga joven que me escuchaba sin juzgarme, pude soltar un poco. Le conté de los años de envíos, de la petición de $100,000, del carro, del muchacho. Lloré. Ella me dijo: Elena, esto fue un abuso. Tú no eres la culpable. Yo asentí, pero no me creía. Las noches eran las peores. Me acostaba y el silencio me hablaba. Me decía: ¿la metiste a la cárcel? Me decía: ¿quién eres tú ahora? Me revolvía en la cama hasta que salía el sol. A veces me quedaba dormida un ratito y soñaba con mi mamá joven, haciéndome trenzas, sirviéndome café. Me despertaba llorando. También hubo consecuencias en mi cuerpo. El dolor de espalda, que siempre había sido una molestia, se volvió insoportable. Mis manos se inflamaron más. Fui al médico y me dijo que era estrés, que debía descansar. Me reí por dentro. Descansar no era opción. Seguí trabajando porque las cuentas no se detienen, pero poco a poco algo cambió. Aunque dolía, ya no tenía que hacer envíos. Mi quincena se quedaba conmigo. Era raro. Abría la aplicación del banco y veía el saldo ahí, intacto. Sentía culpa. Ese dinero debería estar en México, pensaba. Me costaba gastar en mí misma. Me compré un par de zapatos baratos y me sentí mal por el lujo. Pero Carmen me dijo: es tuyo, Elena, date permiso. No era fácil, pero empecé a aprender. La soledad también cambió de color. Antes era una soledad llena de sacrificio, ahora era una soledad llena de preguntas. ¿Quién era yo sin mi papel de hija sacrificada? ¿Qué quería yo de la vida? Al principio no supe contestar. Me sentía como un cuarto vacío después de sacar los muebles. Pero en ese vacío, poco a poco, empezó a entrar aire, un aire nuevo. Recibí una carta de mi madre desde la cárcel. La leí 1000 veces. No era una disculpa. Era una mezcla de reproches y justificaciones. Decía que yo la había traicionado, que solo quería un poco de felicidad después de una vida dura, que yo no tenía derecho a juzgarla. La carta me dolió, me hizo enojar, me hizo llorar, pero también, al final, me hizo sentir algo parecido a alivio. Ya no había máscaras, ya no había engaños. La verdad estaba ahí, escrita. Con el paso de las semanas, empecé a contar mi historia a otras mujeres del centro comunitario. Una señora hondureña me dijo que su hermano le había hecho algo parecido. Otra confesó que su hija la mantenía, pero ella gastaba en su pareja. Nos miramos y nos reconocimos. Yo sentí que no estaba sola. Sentí que mi vergüenza se hacía más ligera al compartirla. Las consecuencias legales siguieron su curso. Yo no estuve en el juicio, pero supe que mi madre fue condenada por fraude y uso de documentos falsos. No fue una sentencia larga, pero fue suficiente para que su reputación en el barrio se desplomara. Algunos vecinos que antes la admiraban ahora la señalaban. Mi prima me contó que la gente decía: se le pasó la mano. Yo escuchaba todo eso con un corazón dividido. No quería verla destruida, solo quería que entendiera el daño.
En esos meses empecé a sentir algo nuevo, liberación amarga. No era felicidad. Era como quitarse un costal muy pesado del lomo. Mi cuerpo todavía dolía, mi corazón todavía lloraba, pero ya no tenía esa cuerda en el cuello. Podía respirar un poquito más. Una tarde, después de cobrar, fui al parque y me compré un helado. Me senté en una banca, sola. El sol me daba en la cara. Cerré los ojos. Por un momento sentí paz. Me acordé de los zapatos rojos que siempre quise y nunca me compré. Me prometí que algún día lo haría, que ese sería mi símbolo de que ya no era solo la hija que manda dinero, sino una mujer con derecho a vivir su vida. Las consecuencias reales fueron eso: pérdida, dolor, rechazo de algunos familiares, noches en vela, pero también, poco a poco, fueron aprendizaje. Aprender que amar no es dejar que te usen. Aprender que el sacrificio sin límites se vuelve cadena. Aprender que, incluso contra tu propia sangre, tienes derecho a poner un alto. No fue un final feliz, fue un final verdadero. Y con la verdad, aunque duela, se puede empezar de nuevo. Ese fue mi después. Ese fue mi precio. Y aunque todavía me duele, hoy puedo contarlo sin agachar la cabeza. Han pasado meses desde que todo explotó, y aunque todavía me duele, siento que mi vida ya no es la misma. Es como si hubiera pasado por un incendio. Perdí mucho, casi todo, pero de entre las cenizas me voy encontrando a mí misma poquito a poquito. Hoy puedo contar mi historia sin esconder la cara. Antes me llenaba de vergüenza. Me decía, si lo saben, me van a juzgar, me van a llamar mala hija, desalmada, monstruo. Y sí, hubo quien me llamó así. Hubo familiares que me dieron la espalda, que me borraron de sus vidas como si yo no existiera. Pero también hubo personas que me abrazaron, que me escucharon, que me dijeron, no eres la única, a muchas nos pasa, solo que pocas lo dicen. Ese fue el primer aprendizaje, que el silencio nos mata, porque yo guardé silencio 15 años, creyendo que ser buena hija era aguantar, callar, sacrificarme. Y no, ser buena hija no significa anularse, no significa convertirse en esclava del amor. Ser buena hija también es poner límites, aunque duela, aunque parezca pecado. Lo confieso. Todavía extraño a mi madre. Extraño su voz, sus canciones bajitas, sus refranes. Extraño a la mujer que fue cuando yo era niña, no a la que me engañó después. Esa es la herida más grande. Aceptar que dentro de una misma persona pueden vivir dos versiones: la mamá que me dio ternura y la mujer que me usó sin piedad. Y aceptar eso me partió el alma, pero también me hizo crecer. Ahora vivo con otra mirada. Voy a trabajar, sí, sigo limpiando casas, sigo cuidando ancianos, pero cada quincena que recibo ya no sale disparada a otro país, se queda conmigo, y aunque todavía me cuesta, estoy aprendiendo a gastarla en mí. Hace poco me compré una blusa bonita, color vino. La colgué en mi closet y la miro todos los días. Todavía no me la pongo, no sé por qué. Tal vez estoy esperando un momento especial, pero el simple hecho de haberla comprado fue un acto de amor propio. También empecé a guardar un poquito en una cuenta de ahorros. No es mucho, pero es mío. Por primera vez en 20 años, siento que estoy construyendo algo para mí. Y ese sentimiento me da una paz rara, nueva, distinta. La culpa todavía me visita, sobre todo en las noches. Me acuesto y me pregunto, ¿y si me pasé? ¿Y si pude haberla ayudado de otra manera? ¿Y si hubiera cerrado los ojos, como siempre, y la hubiera dejado seguir? Pero entonces recuerdo el video, el carro de lujo, el muchacho abrazándola.
Recuerdo las palabras frías de mi madre diciéndome que yo había decidido mandarle dinero, que ella no me obligó. Y ahí entiendo que no era amor, que era abuso, y que detener ese abuso fue mi manera de rescatarme a mí misma. Aprendí que los lazos de sangre no son cadenas, que una madre puede ser amor, pero también puede ser dolor, y que tenemos derecho a decir no más, aunque esa palabra nos rompa en pedazos. A veces en el parque me siento a mirar a las familias. Veo a las madres con sus hijos, riendo, regañando, abrazando. Me pregunto si algún día yo podré sanar lo suficiente como para volver a mirar a una madre sin que me duela. Pero también me digo que mi historia no me define para siempre, que yo puedo escribir otros capítulos. Un día, Carmen me llevó a una tienda y me obligó casi a comprarme unos zapatos rojos, los mismos que yo siempre soñé. Me los probé con miedo, como si no me los mereciera. Pero cuando me vi en el espejo, sentí algo extraño. Me vi viva, me vi mujer, me vi más que hija, más que sacrificio. Lloré en medio de la tienda y Carmen me abrazó. «Es hora, Elena», me dijo. «Es hora de vivir para ti». Ese día me prometí algo. Nunca más dejaré que mi valor dependa de lo que doy. Nunca más me olvidaré de mí por completo. Nunca más confundiré amor con esclavitud. Hoy, al contar mi historia aquí, no lo hago para que me juzguen ni para que me compadezcan. Lo hago porque sé que allá afuera hay muchas mujeres como yo, que se parten el lomo trabajando en otro país, que mandan dinero creyendo que están sosteniendo a su familia y que quizás también están siendo usadas. Lo hago para decirles, hermanas, no están solas, su sacrificio no es poca cosa, y su amor no las obliga a permitir abusos. Si tú me escuchas ahora, quizá recuerdes a tu propia madre, a tu propia historia. Tal vez sientas coraje, tristeza o incluso alivio de que no te haya pasado a ti. Pero lo que quiero que sepas es que la vida sigue, que aunque el dolor nos rompa, también nos enseña. Yo aprendí tarde, sí, pero aprendí que el amor verdadero no te vacía, no te roba, no te manipula. El amor verdadero te sostiene, te cuida, te da fuerza. Mi madre eligió otro camino. Yo elegí poner un alto. Y aunque eso me dolió como nunca, también me devolvió la dignidad que había perdido. Hoy me miro al espejo y ya no veo solo a la hija sacrificada. Veo a una mujer que sobrevivió a una traición, que aprendió a poner límites, que todavía llora, sí, pero que ya no se deja. Y eso, para mí, es una victoria silenciosa. Si tú estás escuchando esta historia y algo dentro de ti se movió, te invito a que me lo compartas en los comentarios. Dime desde dónde me ves. Dime si alguna vez viviste algo parecido. Dime si conoces a alguien que haya pasado por una traición así. No estás sola. Aquí en este canal, Ellas en el Norte, compartimos lo que casi nunca se dice en voz alta, lo que pesa en el corazón, lo que nos parte y también lo que nos reconstruye. Y si quieres seguir escuchando más historias como la mía, de mujeres que cruzamos fronteras con el alma cargada de recuerdos y sacrificios, suscríbete y acompáñanos, porque aquí, aunque nos duela, nos escuchamos, nos entendemos y nos damos valor. Porque al final, aunque mi madre me traicionó, yo entendí que mi vida sigue, que mi voz importa y que todavía puedo volver a empezar.